Historias de Jack. Empezamos. Jamás pensé que algo tan simple como un mapa en la Deep Web pudiera hacerme sentir tanto miedo. No por lo que vi, sino por lo que entendí después. Llevo más de 6 años explorando lugares abandonados. Lo hago con mi grupo de siempre, Leo, Nora y Martín. No somos cazadores de fantasmas ni locos con cámaras buscando historias paranormales. Lo nuestro es más simple. Nos atrae lo que está olvidado, lo que no sale en los mapas, lo que alguna vez fue parte de algo y ahora solo queda cubierto de polvo. Todo empezó una noche de lluvia en la que Leo me escribió por Telegram. Me mandó un enlace con una advertencia. No lo abras si no estás preparado. Era una publicación en un foro cerrado de la Deep Web, uno de esos sitios sin nombres, donde los usuarios usan códigos en lugar de alias. Dentro solo había una imagen, un mapa antiguo, escaneado, con marcas en tinta roja que recorrían una parte de las catacumbas de París. En la esquina inferior, alguien había garabateado una frase en francés: Chemin interdit, camino prohibido. Al lado de la imagen había un pequeño texto. Decía: acceso nivel 6, sin mantenimiento, última inspección, 1982, riesgo biológico, entrada no autorizada. No había comentarios, ni descargas, ni enlaces externos. Solo ese mapa, con su trazo tembloroso y esa advertencia escrita a mano. Pasé la noche buscando referencias al nivel 6, pero no encontré nada. Ni en foros de exploradores, ni en los registros públicos de París, ni siquiera en bases de datos históricas. Las catacumbas documentadas llegan hasta el nivel 4. Más abajo solo hay rumor y oscuridad. 3 semanas después estábamos allí. París, febrero, pleno invierno. No éramos turistas. Llevábamos mochilas, linternas, respiradores, cámaras y un portátil con GPS offline. Nora se encargó de la logística, como siempre. Leo imprimió el mapa en papel satinado, protegido por plástico. Martín llevó una cuerda de 15 metros y varios marcadores de tiza. Yo solo intentaba disimular los nervios. Nuestra entrada estaba al sur, cerca de Denfert-Rochereau, en un acceso que Leo conocía de anteriores exploraciones. A las 2 de la madrugada, levantamos una vieja trampilla metálica cubierta de hojas y bajamos uno por uno. El aire cambió en el primer escalón. Era denso, húmedo, con ese olor entre piedra vieja, hierro oxidado y algo más, algo orgánico. El túnel nos recibió con su silencio. Las linternas iluminaban paredes cubiertas de inscripciones, nombres tallados por visitantes de otra época, fechas que se perdían en el siglo XIX. A ratos el sonido de nuestras pisadas se mezclaba con el goteo del agua y el eco de la ciudad muy lejos arriba, casi imperceptible. Durante la primera hora todo fue rutinario. Pasillos estrechos, muros forrados de calaveras cuidadosamente apiladas, cámaras laterales cerradas con ladrillo, restos de velas y alguna botella vacía de exploradores recientes. Pero el mapa nos guiaba hacia una zona que no aparecía en ningún plano oficial. Cuando llegamos lo supimos enseguida. Ante nosotros una reja oxidada bloqueaba un pasadizo lateral. En la pared, con pintura roja descascarillada, alguien había escrito: paso de la, no pasar más allá. El candado colgaba roto, como si alguien lo hubiese cortado años atrás. Leo encendió la cámara. Este es el punto del mapa, dijo con voz baja. Nora dudó unos segundos. Si pone riesgo biológico, no deberíamos seguir, pero Leo sonrió. Precisamente por eso estamos aquí, y cruzamos. El aire cambió en el mismo instante. Ya no olía a piedra ni a humedad, olía a polvo seco y metal. El suelo se volvió más firme, el techo más bajo. La textura de las paredes ya no era la del túnel antiguo. Era cemento reforzado. Martín lo notó enseguida. Esto no es del siglo XVIII. Tenía razón. Aquello era una estructura moderna, oculta bajo los niveles históricos de las catacumbas. Avanzamos varios metros y empezamos a encontrar cables eléctricos, gruesos, antiguos, cortados a ras del muro. Algunos tenían etiquetas numeradas. Parecía una instalación abandonada,
quizá militar o técnica, sellada hace décadas. A la derecha encontramos una puerta metálica empotrada en el muro, sin pomo, solo una inscripción pintada. C14. Intentamos moverla, pero estaba bloqueada. Me agaché para mirar el marco y vi una placa corroída. Apenas podía leerse, pero distinguí unas palabras grabadas. Laboratoire souterrain. Accès restreint. Un laboratorio subterráneo. No dijimos nada. Solo se escuchaba el zumbido de la cámara grabando y el goteo lejano de algún tubo roto. Seguimos adelante. El túnel se alargaba, con paredes cada vez más uniformes. Las marcas de piedra desaparecieron por completo. El suelo pasó de tierra compacta a metal. En algunos tramos había paneles sueltos, como si debajo existiera otra estructura. Empecé a notar un ruido, un murmullo grave que vibraba en el aire. Era como un zumbido eléctrico, casi imperceptible, pero constante. ¿Oís eso?, pregunté. Leo asintió. Es como un transformador, pero allí abajo no había electricidad desde hacía décadas. Grabé el sonido con la grabadora digital. En los auriculares se escuchaba una secuencia irregular. Tac, 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 tac. No era un fallo del micrófono, era un patrón repetitivo, como un latido. A medida que avanzábamos, el ruido se intensificaba. Las linternas parecían perder potencia. Martín marcaba el camino con tiza cada pocos metros, pero el polvo del suelo era tan fino que las marcas se difuminaban enseguida. El GPS dejó de funcionar a la hora y media. Ni coordenadas ni señal. Estábamos completamente desconectados del mundo exterior. En un punto del recorrido, el túnel se bifurcaba. A la izquierda descendía con una ligera pendiente. A la derecha terminaba en un muro de cemento, liso, sin grietas. En el centro del muro, pintado con precisión, había un símbolo, un triángulo con 3 círculos dentro. Nora lo iluminó con la linterna. ¿Qué es eso? Leo lo reconoció de inmediato. Sacó su móvil sin conexión y buscó entre las imágenes guardadas del archivo que había descargado de la Deep Web. El mismo símbolo. Bajo la imagen un texto. Nivel 6. No entrar sin autorización. Contención. Nos miramos en silencio. ¿Contención? La palabra pesaba más que cualquier advertencia. No sabíamos qué significaba. Podía ser radiación, gas, desechos o algo peor. Me acerqué al muro y apoyé la mano. El cemento estaba templado, no caliente, pero tampoco frío como debería estar a esa profundidad. Una vibración sutil recorría la superficie, casi imperceptible. Nora dio un paso atrás. No deberíamos seguir. Y por primera vez, Leo no discutió. Nos quedamos ahí un minuto más, observando el símbolo pintado, el muro perfecto, el túnel que se perdía hacia la oscuridad. El zumbido seguía, más fuerte, más grave. Fue en ese momento cuando comprendí que el mapa que encontramos no era un descubrimiento, era una invitación, y que quien lo publicó probablemente sabía que alguien, tarde o temprano, lo seguiría. Fue ahí, frente a aquel muro, cuando entendí que hay caminos que nunca se cierran del todo. Algunos solo esperan a que alguien vuelva a abrirlos. Habíamos encontrado el muro, el final del mapa, pero lo que había al otro lado no quería ser encontrado. Decidimos regresar. No fue una votación ni un acuerdo formal. Simplemente nadie dijo una palabra y todos dimos media vuelta. El aire se había vuelto insoportable. No era solo humedad, había algo más. Un olor químico, agrio, que se metía por la máscara y te irritaba los ojos. Nora se detuvo y apoyó la mano en la pared para recuperar el aliento. «Está caliente», dijo. La toqué yo también. Tenía razón. El cemento no debería estar tibio a 15 metros bajo tierra. Era una temperatura viva, antinatural, como si el muro respirase. De una grieta diminuta brotaba un hilo de vapor. No era vapor de agua. Olía a metal oxidado, a cables recalentados. Aquello me heló la sangre. No dijimos nada, pero todos comprendimos que había algo activo al otro lado de esa pared. No fantasmas ni maldiciones. Algo técnico,
Algo que seguía funcionando, aunque oficialmente no existiese. Emprendimos el camino de vuelta con el zumbido acompañándonos como una sombra. Era más grave que antes, casi físico, como si el aire vibrara dentro del pecho. Las linternas empezaron a parpadear, una tras otra. El haz de luz bailaba en la oscuridad, proyectando nuestras sombras deformadas sobre los muros. Martín, que iba delante, se giró y dijo que no recordaba haber pasado por un tramo tan largo sin bifurcaciones. Leo consultó el mapa impreso, girándolo una y otra vez bajo la luz tenue, pero el papel estaba manchado de humedad y el trazo rojo se había difuminado. Nos dimos cuenta de algo inquietante. Las marcas de tiza que habíamos hecho en el camino de ida ya no estaban. Ni una. Ni en las paredes, ni en el suelo. Era como si alguien o algo hubiera pasado por allí y las hubiese borrado meticulosamente. Seguimos caminando en silencio, con los pasos amortiguados por el polvo y el eco de nuestras respiraciones. De vez en cuando se oía un golpe metálico distante, como si una puerta se cerrara en algún punto del laberinto. No era un sonido fuerte, sino amortiguado, contenido. A medida que avanzábamos, el aire se hacía más seco. Martín encendió un pequeño ventilador portátil para medir flujo de aire, una costumbre suya para orientarse. Pero la hélice apenas giró. No había corriente, no entraba ni salía nada. Eso significaba que estábamos más abajo de lo que creíamos. Después de lo que parecieron horas, encontramos una bifurcación que no recordábamos. A la izquierda, un pasadizo estrecho. A la derecha, una galería más ancha con el suelo cubierto de escombros. El mapa no ayudaba. Ambas rutas parecían llevar al mismo punto. Elegimos la derecha, guiados por la intuición y el deseo de ver algo familiar. El túnel desembocaba en una sala circular, con paredes de cemento cubiertas de manchas negras. En el centro, una estructura metálica parecida a una jaula. No era grande, tal vez 3 metros de diámetro, formada por barras gruesas soldadas al suelo. Dentro, nada, pero alrededor, el suelo estaba cubierto de marcas de arrastre, como si se hubieran movido cajas o contenedores pesados. Leo grabó cada detalle con la cámara. En el visor, el brillo de las linternas se reflejaba en el metal como si aún estuviera húmedo. «Esto no debería estar aquí», murmuró. Nora miraba a su alrededor con el ceño fruncido. «¿No parece algo del siglo XIX?» Yo asentí. Las soldaduras, el tipo de material, incluso los números grabados en la base, todo parecía moderno. Martín señaló una compuerta pequeña en una de las paredes laterales. Una tapa de metal con bisagras, medio sellada con masilla endurecida. Encima, una etiqueta oxidada con letras apenas legibles. Système de ventilación secondaire. Laboratoire C. Nadie se atrevió a tocarla. Salimos de aquella sala sin decir mucho. Ya no teníamos la certeza de saber dónde estábamos. A cada paso, el zumbido se convertía en vibración. Las linternas parpadeaban más. El suelo en algunos tramos parecía hueco. En un punto, todo se apagó. Oscuridad total. Ni una luz, ni un sonido. Solo el eco sordo de mi propia respiración dentro del respirador. Llamé a Leo, luego a Nora. Silencio. Encendí la linterna de emergencia y cuando la luz volvió, los tres estaban frente a mí, inmóviles, a apenas unos metros. «Jack», dijo Martín, «no hemos oído nada». No insistí. Volvimos a andar. Y al doblar una esquina, ahí estaba, la reja oxidada por donde habíamos entrado. No sé cuánto tiempo pasó desde que vimos el muro. Podrían haber sido 3 horas o 7. Allí abajo el tiempo no existe. Salimos a la superficie a través de la trampilla. Cuando el aire frío de la madrugada golpeó mi cara, sentí una mezcla de alivio y náusea. Todo olía distinto. El ruido del tráfico lejano parecía irreal, como si hubiéramos cruzado una frontera invisible. Nadie habló en el trayecto hasta el coche. De vuelta en el hotel, lo primero que hicimos fue revisar el material. La mayoría de los vídeos estaban corruptos. Archivos que pesaban 0 kilobytes, grabaciones cortadas, imágenes que se congelaban y mostraban líneas de interferencia. El audio, en cambio, se había guardado casi intacto. En la grabación tomada frente al muro,
se oía claramente algo que ninguno había percibido allí abajo. Un sonido grave, repetitivo, como el encendido de una máquina vieja. Luego, un golpe seco. Después, silencio. Leo lo reprodujo varias veces. Cuanto más lo escuchábamos, más nítido parecía. Nora se apartó del ordenador. No quiero seguir oyendo eso. Intentamos subir un fragmento al foro donde Leo había encontrado el mapa, pero el enlace ya no existía. Ni el usuario, ni las publicaciones, ni el hilo. Borrado por completo, como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche apenas dormimos. Nora se encerró en su habitación. Martín fumó en el balcón hasta el amanecer y Leo se quedó revisando los archivos una y otra vez. Al día siguiente, desapareció sin avisar. Dejó un mensaje de voz que aún conservo. He estado escuchando el audio con espectrograma. Hay una frecuencia en el fondo demasiado constante. No es natural. No sé qué coño grabamos ahí abajo, Jack, pero creo que sigue activo. Nunca volví a saber de él. Nora abandonó el grupo. Martín se mudó a Lyon y borró sus redes. Yo guardé las grabaciones en un disco externo y las escondí. No por miedo, sino porque cada vez que escucho aquel sonido, noto cómo vibra el suelo bajo mis pies. He investigado desde entonces. Ningún registro menciona un Laboratoire Souterrain C14. Ningún archivo histórico habla de una ampliación moderna en ese nivel. Pero sí encontré un informe filtrado de 1983 que hablaba de una infraestructura experimental bajo la línea 6 del metro de París, clausurada por riesgo químico no identificado. Las coordenadas coinciden, más o menos, con donde estuvimos. A veces me despierto por la noche y enciendo la grabadora. Y ahí está, el mismo zumbido. No viene del aparato, sino del ambiente. Un pulso grave, constante, casi imperceptible. Y pienso en el muro, en la grieta, en el calor. Y me pregunto si el mapa que apareció en la Deep Web no era una simple coincidencia, sino una prueba de que alguien sigue allí abajo. Alguien o algo humano que nunca salió. Un sistema, una instalación, un error que París prefirió enterrar bajo kilómetros de historia. Y cada vez que cierro los ojos, escucho de nuevo ese sonido, grave, sostenido, que parece subir desde el subsuelo. Un recordatorio de que los caminos prohibidos siguen ahí, esperando. Y lo peor de todo es que no sé si el mapa nos llevó hasta el lugar equivocado o si el lugar nos estaba esperando a nosotros. Puede que lo que encontramos en las catacumbas siga activo ahí abajo. Si quieres que sigamos investigando, apoya este video con un like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué crees que había tras ese muro. Una simple búsqueda en Internet puede hacerme sentir que la muerte estaba tan cerca. Pero la Deep Web tiene maneras de enseñarte eso, y yo fui su último alumno. Esto que voy a contarles ocurrió hace apenas unos meses, en Birmania. Llegué allí buscando un respiro de mi vida en Europa, con la idea de perderme entre calles desconocidas y mercados llenos de olor a incienso y comida picante. Nunca imaginé que mi respiro se transformaría en un laberinto de miedo digital. Todo empezó con un rumor que apareció en un foro oculto de la Deep Web. Hablaban de las piedras de Java, piedras raras, de origen incierto, que supuestamente valían una fortuna. Nadie podía garantizar su autenticidad, pero los vendedores parecían expertos en convencer con detalles. Fotografías de piedras que brillaban con luz propia, certificados falsos, nombres de laboratorios indescifrables. Me sentí atraído de inmediato, no tanto por el dinero, sino por la sensación de estar entrando en un mundo que nadie más conocía. Creé un perfil falso, completamente anónimo, con identidades generadas y direcciones de correo temporales. Me adentré en los foros y comencé a hablar con un vendedor que se hacía llamar Raka. Sus mensajes eran cortos, directos, pero cuidadosamente calculados para inspirar confianza. Tus piedras serán auténticas. Solo los que entienden el valor del tiempo y el riesgo pueden aprovechar esta oportunidad.
El primer paso era enviar un depósito de unos 3.000 euros en criptomonedas. Durante horas dudé. Cada notificación de mi banco parecía un recordatorio de lo absurdo que era todo. Pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y codicia, me empujó a hacerlo. Hice la transferencia y recibí la confirmación inmediata. Tu paquete será enviado desde Tailandia a Rangún. No hay devolución. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Revisaba el correo cada hora, temiendo cualquier mensaje sospechoso. Pero pronto noté que la comunicación con Raka se volvía extraña. Sus mensajes cambiaron. Ya no había cortesía, solo instrucciones precisas y un tono que podía interpretarse como amenaza velada. Cada palabra estaba medida para que me sintiera pequeño, expuesto, vigilado, aunque no hubiera cámaras ni nadie mirándome. Una tarde, recibí un correo con un enlace. Revisa tu piedra aquí. Mi primera reacción fue ignorarlo, pero la curiosidad me venció. Abrí el enlace y apareció un vídeo de 30 segundos. Una caja cerrada con mi nombre. La cámara, sin embargo, mostraba más de lo necesario. El fondo oscuro, esquinas que apenas podía distinguir, sombras que se movían de manera extraña. Había un zumbido, apenas audible, que me caló los huesos. Me sentí observado como si alguien dentro del vídeo supiera exactamente dónde estaba y qué estaba pensando. Intenté racionalizarlo. Marketing, nada más, me repetí. Pero los mensajes que siguieron no dejaban lugar a dudas. Facturas, contratos digitales, imágenes de supuestos compradores que habían perdido millones si no cumplían ciertos plazos. Todo parecía diseñado para que me sintiera atrapado, vigilado y culpable incluso antes de recibir algo tangible. Empecé a notar cambios en mí mismo. Cada vez que abría el ordenador, sentía un peso en el pecho, como si alguien estuviera justo detrás de mí, observando mis movimientos. Cada notificación me hacía sobresaltarme. Cada mensaje de correo parecía esconder una amenaza codificada. Incluso en la calle, mientras caminaba por los mercados llenos de gente, sentía que el mundo digital me seguía, que alguien o algo sabía cada paso que daba. En un intento de entender lo que me estaba pasando, busqué referencias fuera de los foros. Nada existía, ni laboratorios, ni compradores, ni registros verificables. Todo lo que parecía real desaparecía cuando intentaba comprobarlo. Raka era la única constante, y la sensación de que jugaba conmigo aumentaba cada día. Era como si hubiera entrado en un juego donde las reglas cambiaban constantemente y cualquier error pudiera costarme caro. Una noche, mientras revisaba los mensajes por enésima vez, me topé con algo nuevo. Un documento adjunto que no recordaba haber recibido. Contenía un texto extraño, con nombres y códigos que no entendía, y una frase que me heló la sangre. Recuerda, Jack, la oportunidad se convierte en peligro si dudas demasiado. Ese simple mensaje me dejó despierto horas, escuchando los ruidos de la ciudad, preguntándome si alguien realmente sabía quién era yo, si alguien realmente me estaba observando. En ese punto, entendí que las piedras de Java no eran solo un objeto o un fraude cualquiera. Era una trampa psicológica, un mecanismo de terror cuidadosamente diseñado. No necesitaba violencia ni desapariciones, solo la habilidad de hacerme sentir vulnerable, solo y constantemente bajo escrutinio. Y yo había caído de lleno. Después de aquel último mensaje, comprendí que ya no había vuelta atrás. Mi vida cotidiana empezó a distorsionarse. Cada notificación de correo, cada sonido del móvil, cada sombra que se movía fuera de mi ventana se sentía como una amenaza. Había algo en la forma en que Raka jugaba con mi mente que era más aterrador que cualquier peligro físico. La certeza de que me había metido en un juego que no podía controlar. Intenté cortar todo contacto. Dejé de responder a los mensajes, cambié todas mis cuentas de correo, mis redes sociales y hasta mi ubicación virtual. Pero la sensación de ser vigilado no desapareció. Era como si mi nombre, mi rostro, incluso mi respiración, fueran ahora propiedad de alguien en algún lugar imposible de rastrear. Abrir el ordenador era un acto de valentía forzada, y cada clic se sentía como una decisión de vida o muerte. Intenté racionalizarlo nuevamente. Todo es psicológico, no hay nadie allí.
Pero la Deep Web no necesita que exista un peligro tangible. Es suficiente con que sientas que tu vida, tus decisiones y tu futuro dependen de un hilo invisible. Una noche, mientras revisaba un foro olvidado para distraerme, encontré una conversación vieja de alguien que había intentado comprar las mismas piedras de Java. Sus mensajes eran desesperados, llenos de súplicas y arrepentimiento. Y aunque no había información real de su destino, el tono era suficiente para que un escalofrío me recorriera entero. Fue entonces cuando comenzaron los incidentes más inquietantes. Recibí correos que no tenían remitente, solo enlaces con nombres de archivos cifrados. Al abrirlos, no había nada más que pequeños fragmentos de vídeo. Un escritorio, una calle vacía, sonidos de pasos que no podía identificar. Cada clip era corto, apenas unos segundos, pero la edición estaba diseñada para que pareciera que alguien me observaba, que sabía exactamente dónde estaba y qué hacía. Nunca vi mi propia casa, ni mi cara, pero la sensación era tan real que me obligaba a mirar por encima del hombro constantemente. Comencé a notar cómo el miedo afectaba mi cuerpo. No dormía más de 2 horas seguidas, comía poco, y cada decisión cotidiana se sentía cargada de una presión insoportable. Incluso en el mercado, entre vendedores y turistas, sentía que todos mis movimientos estaban siendo monitoreados. La paranoia se había vuelto parte de mí, y no podía distinguir si era paranoia real o la trampa psicológica de Raqqa funcionando a la perfección. Intenté buscar ayuda. Consulté con expertos en seguridad informática y criminología digital. Todos coincidieron en algo. Era imposible rastrear a alguien en la Deep Web con certeza. Si Raqqa existía, lo más probable es que operara desde un lugar que ni siquiera podía imaginar, usando técnicas de manipulación digital que convertían cualquier mensaje en amenaza. Ellos me dijeron algo que nunca olvidaré. No necesitas pruebas de peligro físico para estar en peligro. Tu mente puede ser el escenario más aterrador de todos. A medida que pasaban los días, comprendí que nunca recibiría la piedra. Nunca sabría si existía o si era solo una ilusión elaborada para atraparme. Pero eso ya no importaba. El terror real no estaba en el objeto físico, sino en la certeza de que alguien podía controlar mis emociones, mis pensamientos y mis decisiones a través de un simple ordenador. Hoy escribo esto desde un apartamento en Rangún, mirando la ciudad iluminada, intentando convencerme de que todo terminó. Pero la verdad es que sé que no es así. Las piedras de Java no son un fraude cualquiera. Son un agujero negro digital que atrapa la mente. Un mecanismo de terror psicológico disfrazado de oportunidad económica. Yo fui su presa y esa lección todavía me persigue. Nunca más volví a la Deep Web. Cada notificación sospechosa me hace recordar cómo me sentí aquel primer día, cuando abrí un correo que parecía inofensivo y descubrí que el terror puede ser invisible, constante y absoluto. Aprendí la lección más dura. Hay cosas que es mejor no tocar, hay oportunidades que solo existen para atrapar a los que se dejan llevar por la curiosidad y la codicia. Y hay miedos que no necesitan forma para ser reales. Incluso ahora, cuando escribo estas líneas, siento un escalofrío, porque aunque haya cerrado todas las cuentas, cambiado todas las contraseñas y huido de la Deep Web, sé que el miedo que sentí permanece. No necesito ver a Raqqa, no necesito recibir otro mensaje. El terror ya está dentro de mí y ha aprendido a esperar pacientemente. Siempre creí que los monstruos se escondían en la oscuridad, hasta que pagué para ver uno a la luz de una pantalla. Mi compañero de universidad, Danny, y yo éramos los reyes de las trastiendas digitales. No éramos hackers, no al menos de los malos. Éramos exploradores, donde la gente normal veía un internet de gatos y vídeos graciosos. Nosotros navegábamos por foros olvidados, mercados ocultos y mapas de servidores que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Era nuestro deporte de riesgo, la forma perfecta de romper la monotonía de las clases de ingeniería informática. La emoción estaba en traspasar barreras, en ver qué había al otro lado, siempre desde la supuesta seguridad de nuestro anonimato. Una de esas noches, tras unas cervezas de más y aburridos,
de revisar los mismos sitios de siempre, Dani encontró una referencia cifrada dentro de un foro de sistemas operativos obsoletos. Era una puerta trasera, un enlace que te llevaba a otro enlace, y luego a otro más. Un laberinto de proxies que finalmente desembocaba en un foro con un nombre que helaba la sangre: el Teatro de la Carne. No era original, pero su lema era brutalmente directo: el espectáculo más real, sin trucos, sin CGI, tu voluntad, nuestra acción. La interfaz era espartana, solo texto blanco sobre fondo negro. No había imágenes, no había publicidad, solo un chat en directo con un único usuario, el director, y un mensaje pinned en la parte superior: función única esta noche. Tema: arrepentimiento. Puja inicial: 0,5 Bitcoin. Transmisión en vivo para el mejor postor. Dani soltó una risotada, incrédulo. Venga ya, Jack. Esto es el montaje cutre del año. Otros intentando asustar a novatos con efectos baratos. Yo no estaba tan seguro. Había algo en la sobriedad del lugar, en la frialdad del mensaje, que me producía un malestar profundo. No sé, Dani. Tiene mala pinta. Mejor lo dejamos correr. ¿Correr? Si esto es lo más interesante que hemos encontrado en semanas, protestó, sus dedos ya volando sobre el teclado. Es un farol. Nadie en su sano juicio pagaría por esto. Pero vamos a ver hasta dónde llega el bluff. Antes de que pudiera detenerlo, introdujo una oferta ridícula, una fracción minúscula de lo que pedían. 1 céntimos. Pulsó Enter. Y ahora a esperar a que nos manden a paseo. La respuesta llegó en menos de un segundo. Instantánea. Automática. El director. Oferta aceptada. Preparando el escenario. Transmisión en 10 minutos. Enlace de visión único generado. No se puede cancelar. Una URL larga y cifrada apareció en el chat. Mi estómago dio un vuelco. La velocidad de la respuesta fue lo primero que me alarmó. No hubo deliberación ni negociación. Fue como si una trampa se hubiera cerrado de golpe. ¿Lo ves? Un bot. Automático. Nada de miedo, dijo Dani. Pero noté que su voz había perdido parte de su arrogancia. Había una tensión nueva en sus hombros. Esos 10 minutos fueron una eternidad de silencio incómodo. El único sonido era el ventilador del PESEM, que de repente parecía gritar. La habitación, antes nuestro santuario, se sentía claustrofóbica. Yo no dejaba de mirar el reloj de la pantalla, contando los segundos. Dani se mordisqueaba una uña, algo que no hacía desde los exámenes finales. Cuando el contador llegó a 0, Dani, con el pulso visiblemente tembloroso, hizo clic en el enlace. No hubo un buffering largo. La pantalla se llenó al instante de un vídeo de baja resolución, granulado, con esa estética de cámara de vigilancia de los 90. La imagen mostraba una habitación rectangular de paredes de cemento desnudo, iluminada por un único foco desnudo que colgaba del techo. En el centro, una silla de metal, como las de una cafetería vieja, y atado a ella con bridas de plástico, un hombre, joven, con vaqueros y una camiseta oscura. Tenía los ojos vendados con un trapo y la boca sellada con cinta americana. Su pecho se hundía y se elevaba con respiraciones rápidas y pánicas, y un gemido continuo y desesperado salía de su nariz. Dani dejó escapar un «joder», que era más un aliento que una palabra. Yo me quedé paralizado. «Dani, apágalo. Esto no está bien». Pero él no podía apartar la mirada. Es muy realista. Entonces la figura entró en escena. El director. Vestía un traje negro impecable, de corte perfecto, que contrastaba brutalmente con la suciedad del entorno. Pero lo más perturbador era la máscara. Blanca, lisa, de un plástico brillante, sin ningún rasgo, sin agujeros para los ojos o la boca. Era un vacío con forma humana. En su mano llevaba un estuche de aluminio. Lo colocó sobre una mesa metálica auxiliar con un clic sordo. Al abrirlo, el interior acolchado de fieltro negro mostraba un surtido de herramientas que relucían bajo la luz cruda. No eran machetes ni herramientas de tortura medievales. Eran instrumentos de precisión, pinzas de disección, bisturís con hojas intercambiables.
sierras de hueso minúsculas, herramientas de cirujano, pero para un propósito diametralmente opuesto. El director, voz modificada por un distorsionador, monótona y fría. Bienvenidos, espectadores. Nuestro sujeto de hoy es Marcos. Su arrepentimiento, la indiscreción. Creía que podía hablar de nuestros negocios a quien no debía. Esta función es su lección de recapitulación. Y su castigo. Miré a Dani. Estaba lívido. La luz de la pantalla se reflejaba en sus ojos que no parpadeaban. Su mano agarraba el ratón con tanta fuerza que temí que lo fuera a romper. «Tío, los sonidos, los gemidos, no pueden ser actuados», musitó, y en su voz solo había horror. En la pantalla, el director se acercó a Marcos. Le acarició la mejilla con el dorso de un guante de látex negro, un gesto grotescamente paternal. Luego, cogió unas pinzas largas y finas. No hubo discurso, ni sadismo evidente. Solo una profesionalidad aterradora. Se inclinó y comenzó su trabajo. No describiré lo que hizo, no puedo, pero los sonidos, Dios, los sonidos se me han quedado grabados a fuego. El chillido ahogado que atravesaba la cinta, el crujido sordo de cartílago, el jadeo desesperado. Era una agonía calculada, milimétrica, diseñada no para matar rápido, sino para extraer cada milisegundo de sufrimiento. Dani se llevó la mano a la boca y se giró, vomitando violentamente en la papelera. Yo me levanté de un salto, con las tripas retorcidas y el corazón martillándome el pecho. «Dani, cierra esta mierda ya, ahora». Él, con lágrimas de angustia y asco corriendo por su rostro, hizo clic frenéticamente en la X de la ventana. Nada. La ventana del vídeo permanecía inmutable, anclada en la pantalla. Probó con Alt más F4. Nada. El ordenador no respondía. Estábamos atrapados, obligados a ser testigos. Y fue en ese momento de pánico absoluto cuando el director se detuvo. Dejó la herramienta en la mesa. Se volvió lentamente, con una calma sobrenatural, y enfrentó su máscara lisa y vacía directamente hacia la cámara. Aunque no tenía ojos, la sensación de que nos estaba mirando, a nosotros, a Dani y a mí, a través de la pantalla, fue tan intensa y real que di un paso atrás. Los asientos de primera fila tienen sus privilegios, ¿verdad, chicos? La voz a través del distorsionador era plana, pero las palabras cortaban como cuchillas. Él sabía que estábamos ahí. No éramos espectadores anónimos. Pero la función no ha terminado, y los espectadores no pueden abandonar el teatro. Entonces, un nuevo mensaje, en una fuente roja sangre, emergió en el centro de nuestra pantalla, superponiéndose al vídeo de la tortura. No era un texto cualquiera. Era nuestra dirección IP pública, y justo debajo, una lista. Nuestros nombres completos. Jack M. Dani P. La dirección exacta de nuestra residencia universitaria, incluso el número de nuestra habitación. El mundo se detuvo, el aire se espesó hasta resultar irrespirable. El pánico ya no era una emoción, era una sustancia física que me paralizaba. No éramos simples espectadores, éramos partícipes. Y ahora, con nuestros datos expuestos en esa pantalla maldita, éramos algo mucho peor. Éramos los próximos. La pantalla se quedó congelada en esa lista maldita. Nuestros nombres, nuestra dirección, nuestra vida, expuestos como un trofeo siniestro. Dani, completamente fuera de control, no se limitó a cerrar el navegador. Gritó, una cosa aguda y llena de pánico, y arrancó el cable de alimentación del router de la pared con tanta fuerza que casi lo parte en dos. La pantalla se volvió negra al instante, pero la imagen de nuestros datos seguía ahí, quemada en mi mente con más fuerza que cualquier otra cosa. Lo sabía, Jack. No era un farol. Nos han encontrado. Saben quiénes somos. Saben dónde vivimos. Dani vociferaba, pacing por la habitación como un tigre enjaulado, llevándose las manos a la cabeza. Sus ojos estaban desorbitados. «Tranquilo, respira», intenté decir, pero mi voz sonaba débil y lejana, ahogada por el latido frenético de mi propio corazón. Esto es un susto, una advertencia heavy por meternos donde no debíamos. Nos asustaron,
y lo han conseguido. Pero incluso mientras lo decía, recordaba la meticulosidad del director, la crueldad clínica y sin emociones. Eso no era una simple advertencia. Era una demostración de poder. Era el mensaje de un depredador que marcaba su territorio. Al día siguiente, con las manos aún temblorosas, fuimos a comisaría. La experiencia fue humillante. El agente, un tipo con cara de cansancio eterno, tomó notas sin levantar la vista del ordenador. La Deep Web está llena de esto, chavales. Bromas pesadas, timos para sacaros dinero o asustaros. ¿Pagasteis con Bitcoin? Pues ahí está el truco. Intentamos explicarle la transmisión, la habitación, el hombre llamado Marcos, pero él solo movía la cabeza. Sin pruebas no es nada. Podría ser un montaje de cualquier sitio. Cambiad las contraseñas, moved el router y olvidadlo. Sois jóvenes, no os metáis en donde no debéis. Nos fuimos de allí sintiéndonos más vulnerables que nunca. El sistema que se suponía que nos protegía nos acababa de dar la espalda. Así que tomamos medidas drásticas. Nos mudamos a un piso nuevo en las afueras de la ciudad en cuestión de días. Un sitio anodino, en un bloque feo, pagado en efectivo con el dinero que nos quedaba de los trabajos de verano. Cambiamos de números de teléfono. Nuestros viejos ordenadores acabaron en un contenedor de basura tras formatearlos 3 veces. Intentamos borrar todo rastro, desaparecer. Las primeras semanas fueron de una tranquilidad espesa y cargada. Empezaba a pensar que tal vez, solo tal vez, lo habíamos conseguido. Que el monstruo, satisfecho con habernos asustado, se había retirado a su guarida. Pero entonces empezaron los pequeños detalles, esas gotas que horadan la roca de la cordura. Fue Danny quien lo notó primero. «Oye, Jack, ¿estás seguro de que cerraste la puerta con llave anoche? La he encontrado sin echar el cerrojo». Yo estaba absolutamente seguro. Yo era el último en acostarme y revisaba siempre la puerta. 1, 2, 3 veces. Era un nuevo ritual de ansiedad. Luego, una mañana, encontramos un paquete pequeño y plano en el buzón. No tenía remitente. Solo nuestro nombre y la nueva dirección, escrita a mano con una caligrafía pulcra e impersonal. Dentro solo había virutas de poliestireno. Vacío. Una semana después llegó otro, y otro, siempre vacíos. Hasta que Danny, con una lupa que había comprado por paranoia, encontró en la esquina inferior derecha del tercer paquete un logotipo minúsculo, casi invisible, la silueta de una máscara blanca y lisa. El miedo regresó entonces, pero ya no era el pánico agudo de la primera noche. Era algo peor, una ansiedad crónica, un veneno de acción lenta que se filtraba en cada rincón de nuestra nueva vida. Danny fue el que más lo sufrió. Dejó de ir a clase. Se encerraba en su habitación durante días, saltando al más mínimo ruido de la calle. Sus ojos tenían unas ojeras permanentes, profundas y moradas. Ya no era el chico impulsivo y bromista. Era un espectro asustado que apenas comía y que miraba por la ventana durante horas, como esperando ver a alguien o algo, observando desde la oscuridad. Yo intentaba mantener la compostura, fingir normalidad, pero cada ping del móvil me hacía dar un respingo. Cada email de un remitente desconocido era un puñal de adrenalina en el estómago. Vivía en un estado de alerta constante, con los sentidos afilados como cuchillas, escuchando los crujidos del edificio como si fueran pasos acercándose. Hasta que anoche sucedió. Estaba solo en el salón, viendo la televisión sin realmente verla, cuando el móvil vibró sobre la mesa. Un correo nuevo. Mi garganta se secó al instante. El remitente era una cadena de caracteres aleatorios. El asunto, corto y letal, detuvo mi corazón y mi respiración al mismo tiempo. El Teatro de la Carne presenta Los Curiosos. Función en breve. Preparados para vuestro debut. Un sonido entrecortado, mitad grito, mitad gemido, se escapó de mis labios. No era una amenaza vaga, era una convocatoria, una sentencia. «¡Danny!», grité, corriendo hacia su habitación. Tenía que enseñárselo, teníamos que hacer algo, ir a la policía otra vez, huir, lo que fuera, pero teníamos que estar juntos en esto. Pero cuando abrí la puerta de su cuarto,
Un frío más intenso que cualquier otro me atravesó. La habitación estaba vacía, la cama deshecha, la ventana, la que daba a un estrecho y oscuro callejón trasero, estaba abierta de par en par, y la cortina blanca ondeaba como un fantasma con la brisa nocturna. Una silla estaba volcada en el suelo, como si alguien hubiera forcejeado. Y en el centro de su escritorio, sobre el teclado nuevo que habíamos comprado para empezar de cero, descansaban dos objetos. El primero era una pequeña máscara blanca, de plástico barato, lisa y sin expresión, idéntica a la del director. Era un objeto físico, tangible, en nuestra casa, la prueba definitiva de que todo era real, y debajo de ella, sujeto por su peso, había un trozo de papel doblado con cuidado. Con unas manos que temblaban de forma incontrolable, lo desdoblé. Solo había una frase, escrita con esa misma caligrafía impecable y pulcra que habíamos visto en los paquetes. El reparto ya está completo. El espectáculo debe continuar. Danny se había ido, y no fue él quien se marchó. Se lo llevaron. De nuestra casa fortificada, de la habitación de al lado, en silencio, sin que yo oyera nada. Y lo hicieron dejando su tarjeta de visita, un recordatorio siniestro de que nunca habíamos estado a salvo, de que todo nuestro esfuerzo por escondernos había sido un juego para ellos. Ahora estoy solo, sentado en el suelo de su habitación, con la máscara blanca en una mano y el papel en la otra, escuchando cada uno de los sonidos de la noche, esperando, porque sé, con una certeza que me hiela el alma, que no han terminado. Pagué unos céntimos por ver un monstruo, y el monstruo aceptó mi pago. Pero la factura final, el precio real, no fue el dinero, fue mi compañero, y es solo el primer plazo. Así que escúchame bien. Cuando navegues por los rincones oscuros, piénsatelo no 2, sino 1000 veces antes de hacer clic. Porque a veces, el monstruo no solo quiere asustarte, a veces quiere que le mires a los ojos para saber que has visto su verdadera cara. Y lo peor, lo más terrorífico de todo, es que cuando pagas tu entrada, por barata que sea, el monstruo no solo te ve a través de la pantalla, sabe tu nombre, sabe tu dirección, y viene a cobrar. No olvidaré la primera vez que entré en la Deep Web. Era a finales de 2022. Tenía 28 años y mi vida en Buenos Aires ya se había convertido en un monótono patrón de rutinas silenciosas. Trabajaba como desarrolladora de software. Fascinante, pero absorbente hasta el punto de dejarme más tiempo libre del que sabía cómo usar. Las noches eran largas y solitarias, y la curiosidad se había convertido en mi compañera constante, un impulso oscuro que me empujaba a explorar lo desconocido. Esa noche, mi departamento de Palermo estaba en silencio, iluminado solo por la luz fría de mis pantallas. Mis dedos se movían entre cables y teclados mientras buscaba algo que rompiera la monotonía. Fue entonces cuando lo encontré. Un enlace encriptado en un foro de hackers, casi camuflado entre líneas de código y mensajes cifrados. La URL parecía un mensaje secreto de una película de espías, y sin pensarlo demasiado, lo abrí. Me condujo a algo llamado Shadow Killers. No sabía lo que significaba, pero la curiosidad pudo más que cualquier advertencia de mi sentido común. Desde el primer momento supe que no estaba ante un sitio común. La página se cargó lentamente, con un parpadeo que hizo que mis ojos se ajustaran a un fondo negro absoluto. Letras verdes de neón titilaban como si respiraran, formando un mensaje escalofriante. Bienvenida a Shadow Killers. ¿Qué deseas? Conoce nuestros servicios. El cursor parpadeaba, casi desafiándome a interactuar. El menú me mostró opciones que iban desde hackeos a gran escala hasta algo que me heló la sangre. Eliminación de testigos. Mis manos comenzaron a temblar. Era imposible no sentir miedo, pero a la vez no podía apartar la mirada. Las descripciones eran detalladas y grotescas. Hablaban de vidas destruidas, de secretos eliminados con precisión quirúrgica. La lógica gritaba que cerrara todo de inmediato, pero la curiosidad ganó, como siempre lo hacía. Navegué más profundo, explorando testimonios y casos de éxito
que me hacían cuestionar la cordura de quienes operaban tras la pantalla. Decidí enviar un mensaje anónimo. No buscaba contratar nada, solo quería entender qué tipo de personas manejaban algo tan macabro. Redacté un texto vago, expresando interés sin comprometerme, y lo envié. Horas después apareció la respuesta, cifrada. La prueba es necesaria para entender tu verdadero interés. Conéctate a nuestra sala de chat privada a las 10 de la noche. Cuando la hora llegó, el miedo y la fascinación se entrelazaron en un nudo en mi estómago. Me conecté y encontré la sala de chat vacía, con un fondo negro y una ventana que parecía observarme. Esperé, sintiendo cada segundo como un latido que retumbaba en mi cabeza, hasta que un mensaje apareció. Tu prueba comienza ahora. Al principio, me pidieron resolver un sencillo problema de programación, algo que, en cualquier otro contexto, habría sido trivial. Pero la pantalla pronto se llenó de imágenes perturbadoras. Personas atrapadas en situaciones extremas, rostros llenos de terror, vidas al borde del colapso. Mis ojos se abrieron de par en par y mi respiración se aceleró. No entendía qué esperaba que hiciera, hasta que apareció un mensaje que me heló. ¿Qué harías si tu vida dependiera de estas personas? ¿A quién salvarías? Intenté cerrar todo, apagar la computadora, desconectar, pero fue inútil. La pantalla parpadeó y se apagó sola. Cuando logré encenderla nuevamente, un mensaje en rojo ocupaba todo el monitor. Tienes 24 horas para resolver el problema o alguien sufrirá las consecuencias. Mi mente estaba atrapada entre el terror y la incredulidad. Sabía que pedir ayuda podría empeorar todo. El miedo me mantenía paralizada. Los siguientes días fueron un descenso lento hacia la paranoia. Cada sonido, cada sombra en la calle, parecía un indicio de que me estaban vigilando. Caminaba por Palermo sintiendo que los ojos de alguien me seguían desde cada esquina. Decidí reforzar mi seguridad digital. Cambié contraseñas, eliminé rastros de mis exploraciones y desconecté dispositivos. Nada parecía suficiente. Incluso después de mudarme a un barrio diferente, la sensación de ser observada persistía. Una noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Estamos observando. No hagas nada imprudente. La voz al otro lado, fría y calculadora, hizo que mi corazón se detuviera por un instante. No dijo más, pero no hacía falta. Sabía que no estaba sola, que mis movimientos estaban siendo monitoreados. Esa llamada cambió todo. Mi paranoia se volvió tangible. Ya no era solo miedo a lo virtual, sino a la realidad que me rodeaba. Pasé horas revisando cada ventana, cada puerta, cada rincón de mi departamento. La ansiedad era constante, como un pulso invisible que me recordaba que algo acechaba, incluso sin pruebas visibles. Mis noches se volvieron insomnio puro, mis días, un ejercicio de cautela extrema. Y aún así, la curiosidad seguía empujándome hacia lo desconocido. Sabía que la historia apenas comenzaba. Shadow Killers no era solo un sitio web, era un mundo oscuro que había logrado cruzar la barrera entre lo digital y lo real, y yo había puesto un pie dentro. No había vuelta atrás. Los días que siguieron a mi primer contacto con Shadow Killers fueron una mezcla de miedo constante y vigilancia invisible. Aunque había reforzado mi seguridad digital y física, la sensación de ser observada no desaparecía. Cada sombra que se movía por la calle, cada silbido del viento entre los edificios, me hacía contener la respiración. A veces sentía que alguien había estado dentro de mi departamento, como si las paredes mismas tuvieran ojos. La paranoia se volvió parte de mí, un compañero silencioso que nunca me abandonaba. Fue entonces cuando conocí a Clara. La encontré casi por accidente, en un foro encriptado donde se compartían investigaciones sobre la Deep Web. Era periodista, pero su nombre ya circulaba en círculos digitales por sus investigaciones sobre redes de ciberdelincuencia. Clara no solo entendía lo que estaba sucediendo, lo había vivido. Me contó sobre otros casos similares, sobre sitios como Shadow Killers que operaban en la sombra, con redes coordinadas que podían afectar miles de vidas. Su determinación era contagiosa, y por primera vez sentí que no estaba sola. Decidimos trabajar juntas.
Cada paso era un riesgo calculado. Recibíamos correos encriptados, mensajes amenazantes en foros ocultos, e incluso notificaciones que parecían surgir de dispositivos que creía seguros. Cada pista que seguíamos nos llevaba más profundo en un mundo donde las reglas normales de la moral y la ley parecían no existir. Clara me enseñó a leer los patrones de los ataques digitales, a anticipar movimientos, a distinguir entre señuelos y pruebas reales. Yo aportaba mis habilidades de programación y análisis, descifrando códigos, rastreando IPs y traduciendo información que para otros habría sido incomprensible. Una noche, mientras revisábamos correos interceptados de la red interna de Shadow Killers, encontramos algo que nos congeló. Un mensaje cifrado que parecía ser una planificación de ataques coordinados en varias ciudades del mundo. Las descripciones eran aterradoras. Secuestros, sabotajes financieros, ataques a infraestructuras críticas. Todo estaba calculado al detalle. Sabíamos que si nos descubrían, nuestras vidas corrían peligro. Pero el miedo se mezclaba con la obligación de actuar. Algunos días después recibí una llamada desde un número desconocido. La voz era fría, distante, y conocía detalles de mi vida que jamás había compartido. «Sabemos que estás trabajando con ella. No te equivoques», dijo antes de colgar. Ese instante fue decisivo. Clara y yo reforzamos nuestra seguridad física. Cámaras ocultas, cerraduras digitales, alarmas silenciosas. Cada rutina fue modificada, cada movimiento cuidadosamente planificado. Era como vivir en un tablero de ajedrez donde las piezas podían atacarte en cualquier momento. Pero incluso con todas las precauciones, la red de Shadow Killers se mostraba implacable. Uno de nuestros servidores fue hackeado, borrando información que había costado horas recopilar. Recibimos un mensaje en video, sin rostro, en el que una voz decía simplemente: «Sabemos lo que estás haciendo, no hay escapatoria». El terror era real, tangible, pero nos obligó a acelerar el ritmo de nuestra investigación. Tras semanas de análisis, descubrimos algo que nos dio una ventaja inesperada: patrones de comunicación internos que parecían inconsistentes, pequeños errores en los sistemas de la red que podíamos aprovechar. Con esa información, logramos reconstruir parte de la estructura de la organización y sus miembros activos. Era un rompecabezas enorme, y cada pieza que encajábamos nos acercaba a la posibilidad de desmantelar la red. Finalmente, reunimos suficiente evidencia para entregarla a las autoridades. La respuesta fue más rápida de lo que esperaba. Operativos encubiertos comenzaron a cerrar servidores, rastrear miembros y neutralizar amenazas. Shadow Killers empezó a desaparecer de la Deep Web, pero ambas sabíamos que esto no significaba que la amenaza había terminado. Sus miembros podrían haberse dispersado, reorganizándose en otras redes invisibles. Mi vida nunca volvió a ser la misma. La tecnología, antes fascinante y liberadora, se había transformado en un territorio oscuro y peligroso. La paranoia se convirtió en parte de mi día a día. Incluso después de todo, a veces sentía que los ojos de alguien seguían cada uno de mis movimientos. Sin embargo, trabajar con Clara me dio algo que el miedo no podía arrebatarme: la certeza de que habíamos hecho lo correcto. A pesar del peligro, de la ansiedad constante y de la sombra de lo que habíamos descubierto, aprendí algo vital. En la Deep Web, como en la vida misma, el mal puede estar donde menos lo esperamos. Pero también aprendí que la curiosidad y la determinación pueden ser armas poderosas, capaces de enfrentar incluso a las fuerzas más oscuras. Y aunque la sombra de Shadow Killers siempre estará allí, esperando quizás el momento adecuado, ahora sé que enfrentarlas no significa desaparecer. Significa estar alerta, mantenerse un paso adelante y nunca dejar que el miedo gobierne nuestras decisiones. No pensé que una simple partida nocturna pudiera convertirse en la peor pesadilla que jamás hubiera imaginado. Esto ocurrió hace apenas unas semanas. Mi grupo de amigos, Carlos, Elena y Rubén, y yo siempre hemos sido unos frikis de los shooters, pero no de los típicos videojuegos que compras en Steam. Hablamos de juegos que se esconden en los rincones más oscuros de la Dark Web,
Juegos que prometen algo distinto, una experiencia realista, demasiado realista. Aquella noche nos reunimos como cualquier otra. Los 4 conectados, cascos puestos, micrófonos ajustados. La interfaz del juego era minimalista, casi cruel. Mapa en gris, armas sin nombres, objetivos crípticos. Nadie fuera del grupo podía entrar. No había tutoriales, solo un aviso que parecía más una amenaza. Lo que ocurre aquí no tiene vuelta atrás. Nos reímos, como siempre, pensando que era parte de la ambientación. Al principio todo era como esperábamos. Mapas oscuros, tiroteos estratégicos, trabajo en equipo. Cada uno conocía su rol y nos movíamos coordinados, disparando y cubriéndonos entre nosotros. Pero algo empezó a sentirse extraño. El juego parecía observarnos. Las instrucciones dejaron de ser genéricas y comenzaron a nombrarnos por nuestro usuario real. Jack, mueve tu personaje con cuidado. Carlos, no confíes en la línea de fuego de Elena. Rubén, tu próximo disparo decidirá quién sobrevive. Me reí pensando que era una nueva forma de inmersión, pero mi risa se cortó cuando vi la cara de Rubén. Se había quedado inmóvil, los ojos fijos en la pantalla, la respiración contenida, como si cada instrucción lo atravesara directamente. Carlos y Elena no parecían notar nada, pero yo sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. El juego empezó a volverse más agresivo. No era solo disparar y moverse. Cada misión requería decisiones rápidas y precisas. Cada fallo tenía consecuencias inmediatas. Una vez, Rubén falló un disparo y la cámara del juego mostró a nuestro personaje golpeado por un enemigo invisible, con heridas que parecían reales, tanto que me dolió al verlo. Elena gritó, pero no por miedo. Su personaje cayó y la voz de la pantalla distorsionaba su grito hasta que sonó inhumano. En un momento el juego nos obligó a separarnos dentro del mapa. Cada uno tenía que cumplir un objetivo individual mientras los demás esperaban, sin poder ayudar. Sentí cómo aumentaba la presión, como si el juego nos evaluara no solo por habilidad, sino por nervios. Carlos se equivocó y apareció un mensaje en su pantalla. Tu fallo afecta a todos. Decide rápido o perderás más que puntos. Podías ver cómo la tensión lo consumía. Su respiración se aceleró y en su rostro se reflejaba miedo verdadero, no actuación. Elena, por su parte, comenzó a recibir mensajes directos, casi personales. Elena, confías en Jack, pero ¿podrás confiar en ti misma? Cada palabra estaba calculada para incomodarla, para hacerla dudar, y funcionaba. Su puntería se volvió errática, su voz temblaba mientras hablaba por el micro. Lo que realmente nos empezó a poner nerviosos fue un nuevo tipo de reto. No se trataba de disparar enemigos, sino de tomar decisiones morales dentro del juego. Teníamos que elegir entre salvar a un compañero virtual o completar un objetivo que beneficiaba al grupo. Cada decisión tenía consecuencias instantáneas y gráficas. Ver cómo el personaje de Rubén era herido por tu error, o cómo Elena caía mientras trataba de cubrirte. Era tan realista que no podías separar la pantalla de lo que sentías. Mientras más avanzábamos, la presión psicológica aumentaba. La iluminación del mapa cambiaba según nuestras acciones, y los sonidos eran aterradores. Pasos que no podías identificar, susurros en la comunicación, la sensación constante de que estábamos siendo observados, incluso dentro del juego. No había manera de relajarse. Cada decisión nos hacía cuestionar si estábamos jugando o siendo jugados. Cuando la primera fase terminó, nos dimos cuenta de algo inquietante. El juego nos conocía demasiado. Cada uno de nosotros reaccionaba de manera predecible ante sus pruebas y parecía anticiparse a nuestros movimientos. La sensación de seguridad que teníamos al empezar se había evaporado. Estábamos atrapados y el miedo no venía de la muerte virtual, sino de saber que cada error nuestro se sentía demasiado real, demasiado cercano. Lo que vino después nos superó por completo. El juego cambió de manera sutil, pero suficiente para que lo notáramos todos. Ya no se trataba solo de sobrevivir o eliminar enemigos virtuales. Empezamos a recibir órdenes que desafiaban nuestra moral y nuestra cordura. Cada reto estaba diseñado para ponernos a prueba individualmente.
mientras el resto del grupo solo podía mirar y esperar, sin poder intervenir. Elena fue la primera en enfrentarse a algo que parecía imposible. Su personaje quedó atrapado en un edificio semidestruido, mientras el juego proyectaba un escenario donde debía decidir entre salvar a un desconocido virtual o avanzar hacia un objetivo que nos beneficiaba a todos. Cada opción venía con consecuencias inmediatas y visuales. Cuando dudó, la pantalla mostró una animación del desconocido siendo golpeado de manera brutal. Elena gritó, pero no era un grito de juego. Sonaba real, desgarrador, como si su miedo hubiera atravesado la barrera de la pantalla. Carlos, por otro lado, comenzó a recibir mensajes personalizados que lo hacían cuestionarse a sí mismo. Carlos, tu próximo movimiento puede traicionarnos a todos. ¿Tienes el valor de disparar? Cada frase estaba calculada para incomodarlo, para obligarlo a tomar decisiones rápidas y extremas. Su respiración se volvió agitada y noté cómo sus manos temblaban mientras movía el ratón. Cada error de él tenía consecuencias que nos afectaban a todos en el juego. Heridas virtuales que parecían reales, movimientos forzados y sonidos que nos sobresaltaban. Rubén, que al principio parecía el más resistente, empezó a fallar. Sus movimientos se volvieron erráticos, su puntería se descontroló. Y entonces el juego introdujo algo nuevo. Una cuenta atrás visible en su pantalla, con un mensaje que lo presionaba directamente. Si no actúas antes de que el tiempo llegue a 0, todos pagaremos. La tensión en la habitación era insoportable. Sentías cómo el miedo se filtraba desde la pantalla hacia tu cuerpo. Cada uno de nosotros estaba atrapado, no por el juego en sí, sino por la necesidad de no fallar y que el resto sufriera. Lo más perturbador fue cuando el juego nos pidió tomar decisiones contra nosotros mismos. No era matar personajes virtuales, sino autolesiones dentro del juego que tenían efectos gráficos tan realistas que dolían al mirar. Yo vacilé, temblando mientras movía el ratón. Sabía que un error podría castigar a mis amigos dentro del juego, y eso nos obligaba a todos a tomar decisiones que ninguna situación normal de videojuego pediría. Cada uno de nosotros estaba al límite, dudando de nuestra propia capacidad para sobrevivir sin traicionar a los demás. Mientras avanzábamos, los retos se volvieron más personales. La pantalla mostraba escenarios que imitaban nuestras habitaciones, nuestros movimientos previos en el juego, nuestros fallos anteriores. Era como si el software nos hubiera estudiado desde el principio, adaptándose a nuestra forma de jugar y anticipando cada miedo. Rubén murmuraba para sí mismo, Elena apenas podía hablar, y Carlos empezaba a repetir patrones que el juego parecía querer. Cuando llegó el último objetivo, nos dimos cuenta de que no había una salida clara. El mensaje final apareció en la pantalla de los 4 al mismo tiempo. Ahora sois parte del juego. Nunca podréis salir. La frase no era solo inquietante, era directa, como un golpe en el estómago. La pantalla quedó en negro. Nadie dijo nada. Todos respirábamos entrecortados, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que lo oías en los cascos. Nos quitamos los cascos. Nos miramos en silencio, sabiendo que algo dentro de nosotros había cambiado. Esa noche comprendí que no podíamos volver a un shooter normal. Cada tic-tac del reloj me recordaba la tensión, los gritos virtuales de Elena, el temblor de Carlos, el silencio de Rubén y mi propia sensación de vulnerabilidad. Desde entonces, cada vez que veo la pantalla apagada del ordenador, siento que nos observa. La Dark Web no es solo un lugar para juegos extremos. Es un espejo de nuestros miedos, un espacio que puede retorcer la realidad hasta hacernos dudar de nuestra propia cordura. Cada partida nos dejó algo más que recuerdos. Nos dejó miedo. Un miedo que no se olvida y que, a veces, parece más real que la propia vida. Porque entendí entonces algo que no había querido aceptar. Estos juegos no solo buscan diversión, buscan algo dentro de ti. Buscan tus límites. Y si los cruzas, ya no hay vuelta atrás. Esto es todo por hoy, amigos. Y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.